A mí me encanta, en todo caso, el planteamiento de Montaner, porque él dice, él plantea la discusión alrededor de una falsa dicotomía y de una reducción al absurdo. ¿Cómo es eso de que si no es el comunismo prometido por Cuba, entonces la realidad tiene que ser Haití? ¿Cómo es eso que nosotros sigamos comprando que si no es el socialismo, entonces es la situación más abyecta, más pobre, el más fatal? ¿Cómo es eso que nosotros tengamos que comprar o digamos, la falsa propaganda del castrocomunismo, porque lo contrario es Haití, que Montaner dice un país infinitamente pobre y mal gobernado, que le ha ido muy mal, pero el que no tiene que ser, por supuesto, la alternativa a ningún castrocomunismo. Sí, que porque la alternativa precisamente no es Suiza, ¿no? En vez de Haití. Y él habla aquí de las falacias que derivan de esa teoría de la dependencia, que por cierto, Fernando Enrique Cardoso, que ahora por supuesto ya no apoya esa teoría de la dependencia, que vivió muchos años aquí en Venezuela como profesor del CENDES y que fue presidente de Brasil, ya alejado de toda esa teoría socialista, pues fue uno de los creadores, precisamente. Por cierto, el CENDES como que no se da por aludido y todavía sigue dentro de la lógica de la dependencia. Eso es lo triste, digamos, de la actualización de nuestras universidades. Fernando Enrique Cardoso se dejó de eso. Y yo no sé si los economistas de la UCB han tomado debida nota, ¿no? No solamente que se dejó de eso, sino que llevó a Brasil a ser un país desarrollado. Cuando él fue presidente fue la etapa de más bonanza y sigue siendo una persona que marca pauta importante en la política, no solamente de Brasil, sino de toda América Latina, ¿no? La segunda falacia es la de suponer que al primer mundo se llega por medio de una simple receta económica que implica la suspensión de la democracia para evitar el destino haitiano. No es así. No es cierto. La libertad es un valor en sí mismo y no tiene sentido orillarla en aras del desarrollo. Fíjate, Víctor, yo estuve en Haití participando en un evento con jóvenes y quedé muy impactada de lo que es Haití. Es un país muy, muy pobre, que además vive de la ayuda internacional. Es impresionante, en las calles tú ves a la gente vendiendo esa ropa que les llega a ellos de segunda mano, la venden en la economía informal. Pues es muy triste porque, bueno, no puede ser que un país viva solamente de la ayuda, de que no haya productividad, de que no haya empresas que logren pues hacer crecer a ese país, ¿no? Vale la pena leer y los invitamos a que en el portal del cato.org lean el artículo de Carlos Alberto Montaner, El comunismo y la falacia haitiana. El último párrafo dice así: y queda por supuesto el factor tiempo. Una sociedad puede decidir que quiere abandonar la miseria y hacerlo en 2 o 3 generaciones, como los japoneses en 1867 o los israelíes poco antes de surgir como un estado independiente en 1948. Pero el desarrollo, al margen de los elementos señalados, implica crecimiento acumulado, educación generalizada, incorporación de las mujeres a la fuerza laboral y saber que Estados Unidos solo ha crecido a algo más de un 2% anual, pero durante 230 años más o menos consecutivos. O sea, esa es la receta y no hay alternativa a esa receta. Asumir la política con seriedad, sin resentimientos, sin falsos atajos. De eso se trata la prosperidad y la libertad. Así es, Víctor. Interesante artículo de Carlos Alberto, donde también habla de las lecciones importantes para los ciudadanos, pues luchar contra ese fenómeno que es el socialismo que nos sume a la miseria y tratar de proponer más productividad a partir de abrir la sociedad a las posibilidades de prosperar con libre empresa, libertad económica y todo aquello que sirve para que las sociedades progresen. Y vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Bueno, el libro del día es también de un gran amigo, de tanto de Víctor como mío, un baluarte además del sector empresarial larense, que es el doctor Luis José Oropesa. El doctor Luis José Oropesa escribió un libro estupendo que se llama Venezuela, fábula de una riqueza, el Valle sin amos. Un día de esto traeremos al doctor Luis José Oropesa cuando venga a Caracas, de su natal
el Tocuyo y Carora. El doctor Luis José Oropesa es de Carora, donde tiene sus empresas. Y en este libro, pues, no se ahorra argumentos y reseñas históricas para buscar las causas y las consecuencias de precisamente ver en qué pasó con la riqueza de nuestro país, ¿no? De esa riqueza que es tan inestimable que en este momento pues no existe. Bueno, sí, yo creo que él plantea el verdadero problema del país, o uno de los problemas, que nosotros hemos estado mucho más atentos a la fábula del dorado que a la producción, a la productividad, al trabajo continuo y sistemático, más o menos lo que planteaba igual Carlos Alberto Montaner. Eso nos ha hecho perder muchísimo tiempo. Además, él denuncia el acentuado estatismo caudillesco que hemos padecido, que no fue tampoco producto de una aventura súbita suscitada con ocasión de un despliegue alevoso del despotismo militarista posterior a la independencia. Fue un proceso que contó muchas veces con el auxilio de la inteligencia nacional más esclarecida. Entonces, claro, en nosotros se confabulan, por un lado, ese viejo mito de que se puede ser rico sin trabajar. Por el otro, de que alguien se puede encargar de administrar nuestra suerte, y en la figura del caudillo hemos encontrado esa cómoda poltrona que supuestamente nos lo da todo y que cada cierto tiempo nos damos cuenta que nos quita todo, incluida la libertad. Entonces es una denuncia a esas dos cosas, al caudillo como obsesión irredenta de los venezolanos y a la mina, a la lógica del minero, también como búsqueda implacable también de los venezolanos. Sí, fíjate que pues se pregunta el doctor Oropesa en el libro de cuál es el error de esos mitos fundacionales que nos hacen tan refractarios a la libertad y tan prestos a la montonera, ¿no? Porque esas creencias que tenemos en nuestro cerebro de que somos un país rico cuando la riqueza la producen los individuos, los ciudadanos, ¿no? Y el caudillo, como tú bien decías, unas veces fue el prócer, otras la revolución y otras el Estado mismo. En cualquiera de sus configuraciones es el mismo ente totalitario que traicionaba el futuro de la República. Yo creo, Rocío, que parte del déficit que tenemos los venezolanos es que hemos estado tan preocupados y tan angustiados que hemos perdido el sentido y la significación de nuestra propia historia. Creo además que la historia de los últimos 20 años ha estado muy mal contada. Ha sido sustituida por propaganda interesada al establecimiento de un socialismo que precisamente se basa y se funda en la mentira. Y en este sentido, la reflexión de un venezolano que todavía está con nosotros, que ha vivido la historia por lo menos de los últimos 80 años, que es capaz de hacer una autocrítica de lo que han sido las élites y que quiere meter el dedo en muchas llagas, creo que es pero muy importante que nosotros pongamos el énfasis de que estas lecturas deben ser parte de nuestra obligación como ciudadanos. Así es, y les invitamos pues a el libro del doctor Luis José Oropesa, Venezuela, fábula de una riqueza, el Valle sin Amos, que fue editado por Artesanos Grupo y por Cedice. Lo pueden conseguir en las librerías del país y para consulta en la biblioteca Óscar Snell de Cedice. Es interesantísimo el libro, la verdad es que ha tenido bastante repercusión porque es un trabajo enjundioso del profesor, del doctor Oropesa, que además pues tiene que ver con la historia de esa fábula que es Venezuela, ¿no? Mira lo que comenta Elías Pino Iturrieta al respecto. La experiencia política y las luces del autor nos ponen ante el desafío de una comarca humilde cuyos administradores, pero también sus habitantes, se han empeñado en presentar como la casa de las botijas llenas. No hay tales botijas porque los rivales del capitalismo lo han impedido. Se afirma en este polémico ensayo que conviene consultar con detenimiento. Y sí, efectivamente, ¿cuáles son los rivales del capitalismo? El estatismo
el respeto a la propiedad privada, la planificación centralizada, el caudillo y sus montoneras, los controles, la repartición indebida de una renta que antes no se produce. Y bueno, todo esto que se ha exacerbado de una forma tan grotesca en los últimos 20 años y si se quiere en los últimos 6 años, bueno, yo creo que es objeto de estudio, de reflexión en estos tiempos de Cuaresma, el que la Iglesia nos llama precisamente a eso, a la reflexión. Bien vale la pena que además de las oraciones y la reflexión religiosa, dediquemos un tiempo a preguntarnos qué es esta Venezuela que hemos heredado. Y puede contarnos y nos cuenta muchísimo de lo que ha sido la historia de Venezuela en este libro. Esperemos que el doctor Oropesa nos pueda visitar en algún momento, como lo dije antes, porque de verdad, además, su forma de contar también es muy agradable, así que ese libro es de fácil lectura y va a ser muy, muy interesante que ustedes lo lean, como bien dice Víctor, en estos momentos de Cuaresma, un momento para también leer sobre nuestra historia, ¿no? Así es. Bueno, vamos al corte. Usted escucha Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con RTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a rtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. RTM, la forma más segura para mover tu dinero. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Víctor, en Ventanillas América Latina tenemos información importante porque se reunió el Grupo de Lima en Perú y dio una declaración de exhortación al gobierno de Venezuela para reconsiderar la convocatoria a elecciones presidenciales y presentar un nuevo calendario electoral. El grupo concluyó que frente al adelantamiento de los comicios en Venezuela, sin acuerdo con la oposición, rechazan esta posibilidad de hacer estas elecciones de una forma como deberían ser, democráticas, transparentes, competitivas, con un nuevo consejo electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo lo que creo es que mientras no estén dadas esas condiciones, no sean explícitas las garantías a la participación de todos los partidos políticos y no haya una habilitación general, una especie de amnistía política universal, no se puede decir que haya elecciones y esa convocatoria al 22 de marzo será una convocatoria a cualquier cosa menos a unas elecciones. Yo creo que nos hace daño en ese sentido las palabras. Esas no son unas elecciones. Ese es un llamado del gobierno a una especie de plebiscito entre los suyos, una simulación para garantizar 6 años más de un gobierno no democrático, de una dictadura atroz que no respeta ni los derechos políticos ni los otros derechos de los venezolanos. Eso es lo que vio el Grupo de Lima y eso es lo que hizo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijera anoche: considerando la actual situación de Venezuela, mi gobierno ha decidido que la presencia del presidente Maduro en la octava cumbre de las Américas ya no es bienvenida. Esta decisión cuenta con el respaldo del Grupo de Lima y se sustenta en la Declaración de Quebec del 2001. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que se incrementan las presiones del continente latinoamericano para que Venezuela vuelva al caudal democrático. Democracia son un conjunto de instituciones que hay que cumplir. Lo que no tiene sentido es que aquí estén inhabilitados los partidos políticos, estén inhabilitados los políticos, el no se deje votar a los 4 millones de venezolanos que están lamentablemente fuera del país, no se permite actualizar el padrón electoral, no se respete ni siquiera el lugar donde uno ha decidido ir a votar. No se respete el secreto del voto. Se exija el carnet de la patria y los sectores más pobres de nuestra población se vean preocupados y angustiados porque si no votas por el gobierno, pues pierdes la caja de comida, que es lo único que lo salva de una hambruna generalizada. Eso no son elecciones. Ahora, también hay que limpiar la opinión de nuestros intelectuales y las redes sociales de tanta diatriba. No son elecciones. Y cualquier, digamos, ayuda que se le quiera prestar a eso, de verdad que favorece al gobierno, pero no favorece al país. Fíjate, Víctor, otra declaración importante que hubo el lunes fue la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela, donde es un informe importantísimo sobre la preocupación que existe por el debilitamiento institucional de Venezuela y por la ausencia de división de poderes que corresponden al marco de la democracia, lo que bien tú decías sobre el tema de las instituciones, de que no se respeta el Estado de Derecho, de que hay afectación a la libertad de expresión, a los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos. Esto es también una declaración muy importante, un informe que tiene 161 páginas y fue publicado el mismo lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteando la grave situación que está viviendo Venezuela. O sea, es importantísimo este
alerta, además sustentado con unos informes que recogen la realidad de nuestro país, igual que los informes que ha presentado Almagro. Yo me los he leído, Víctor, y son unos informes de verdad que contienen información de calidad que puede ser discutida, debatida y además contrastada con los que pueda presentar el gobierno, ¿no? Rocío, en el departamento del territorio del Roraima, al norte de Brasil, hay una crisis humanitaria planteada por venezolanos que están huyendo del país porque tienen miedo, tienen hambre, se sienten inseguros y prefieren irse improvisando a quedarse en el país que no les da ni medicina, ni alimentos, ni oportunidades de trabajo, ni sosiego, ni serenidad. En el departamento del norte del Santander está planteada también una crisis humanitaria que movilizó al alto gobierno de Colombia, incluido su presidente, el fin de semana, de Carnaval, un poco para calibrar la magnitud de una circunstancia que se ha vuelto inmanejable. Decenas de miles de venezolanos prefieren estar durmiendo en las calles de Cúcuta antes que quedarse en un país en donde ni la inflación, ni la moneda, ni el Estado garantiza el mínimo sosiego, la mínima posibilidad de sobrevivir. Si vamos hacia el territorio de las costas, Aruba, Curazao y Bonaire, sucede que allí también se observa una crisis de inmigración descontrolada. Si nosotros volteamos hacia el resto de los países de América Latina, lo que se aprecia es una profunda preocupación por una realidad, y allí es que quiero ir. No interpretarle. La realidad es como es. Los venezolanos están huyendo despavoridos del país y cuando se les pregunta por qué, sucede que dicen: este régimen del socialismo del siglo XXI no nos garantiza la vida. Y por supuesto, entonces, eso se narra, como tú dices, frugalmente en la Comisión de Derechos Humanos, se narra a través en la OEA, en el informe del secretario general, se expresa en la preocupación del Grupo de Lima. Mira, el Grupo de Lima dice: hay dos problemas, por lo menos: el problema político de una simulación electoral y la insistencia del régimen de desconocer los efectos terribles que en materia de la economía vital se está planteando, y como no lo quieren reconocer, no permiten que se abra un corredor humanitario para enfrentar el desabastecimiento de alimentos. O sea, vivimos el peor de los mundos, hiperinflación terrible, con colapso monetario, con escasez. Bueno, y los más pobres, por supuesto, que se ven tan golpeados por esta circunstancia, bueno, están en este momento demostrándole al mundo que lo que se ha dicho muchísimas veces finalmente es cierto. Fíjate que el Wall Street Journal también publicó un reportaje bien importante ayer, creo que fue que lo leí, y en ese reportaje dice que según los estándares mundiales, Colombia está recibiendo migrantes a un ritmo que ahora rivaliza con lo que vimos en los Balcanes, en Grecia, en Italia en 2015, en el pico de la emergencia migratoria de Europa, dijo un vocero de las Naciones Unidas. Y ellos hablan allí de que Colombia dio cifra de que el aumento de la migración ha sido el 62% con respecto al año anterior, Víctor. O sea, cada vez más, como tú bien decías, la gente se va en búsqueda de oportunidades, porque cuando uno migra por necesidad es porque va a ver si en el otro país consigue por lo menos esa posibilidad de crear un futuro para su familia, para sus hijos, porque la niña que se va en el autobús lo que quiere es enviarle a su mamá y a su familia algo para que su mamá pueda medio vivir aquí, y eso es lo que hacen los que se van solos, ¿no? Los muchachos. Y hay una noticia importante, Víctor, que es que el gobierno argentino también eliminó las reválidas para los muchachos que quieran completar su carrera, porque se van sin siquiera completar su carrera. Bueno, pero hay que decirle a los venezolanos, hay que decirle a los venezolanos, ¿qué diferencia entre Macri y Evo Morales? ¿Qué diferencia entre Macri y la Bachelet?
¿Qué diferencia entre Maki y PPK y Daniel Ortega? O sea, ¿qué diferencia entre los que se vinieron aquí a chulearse las reservas del país y los que esta nueva camada de presidentes no socialistas que ven con otros ojos las circunstancias de Venezuela? Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Juan Miguel Mateus, dirigente nacional de Primero Justicia, aseguró que la declaración del Grupo de Lima refleja la conciencia internacional sobre lo que está pasando en nuestro país. Crisis venezolana, sobre el carácter dictatorial de Nicolás Maduro y sobre todo con la solidaridad para con el pueblo de Venezuela, que requiere elecciones libres para salir de esta gran crisis. Lo que ocurre con el Grupo de Lima no es casual, no es una improvisación. Sencillamente, Nicolás Maduro se ha convertido en una persona no grata para la región, para el hemisferio democrático. Eso encuentra unas palabras muy duras en ese comunicado leído por la canciller peruana en la reunión de la Cumbre de Lima. Encuentra también la declaratoria de Nicolás Maduro como persona que no sería bienvenida a Perú, a la Cumbre de las Américas. Y algo que ha pasado un poco inadvertido, pero que tiene relación con la institucionalidad internacional y la protección de los derechos humanos a nivel internacional, es el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde la Comisión reitera la gravedad de la crisis de los derechos humanos en Venezuela, cómo se ha desatado una cadena de violaciones de derechos humanos en Venezuela. La Comisión reitera la inconstitucionalidad y carácter fraudulento de la Asamblea Nacional Constituyente. La Comisión, a instancia de la Asamblea Nacional, viene a señalar que en Venezuela debe renovarse el Consejo Nacional Electoral y que deben garantizarse las condiciones electorales para un eventual episodio. Una falla eléctrica generó esta mañana un fuerte retraso en el metro de Caracas y afectó también el servicio de agua en la Gran Caracas y el estado Vargas. En internacionales, en Estados Unidos, las autoridades investigan un tiroteo registrado esta mañana a la entrada de la sede de la Agencia de Seguridad Nacional. Un hombre ebrio apuñaló hoy a 6 personas, ninguna de gravedad, en plena calle en París. Y en los deportes, en las Grandes Ligas, en el segundo día del Spring Training, los lanzadores venezolanos Félix Hernández y Carlos Carrasco tienen previsto reportarse con los Marineros de Seattle e Indios de Cleveland, respectivamente. En el fútbol alemán, el jugador chileno Arturo Vidal afirma que no piensa moverse del Bayern Múnich. 11:34. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscópica y reemplazos articulares. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Desde Bolivia. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a
a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y continuamos con Aquí se habla libertad y vamos a nuestra sesión de Debatamos sobre la libertad, y tenemos hoy día del amor y la amistad a un gran amigo que lamentablemente para Venezuela está romántica, Rocío. Se fue a Chile. Un talento de verdad, que profesor universitario, colaborador, que se dice libertad, pero bueno, por todo lo que hablamos anteriormente, las circunstancias, bueno, le tocó emigrar con su esposa y está ya siendo aprovechado por la universidad en Chile, ya nos contará, y queremos precisamente que nuestro invitado, que no es otro que Luis Alfonso Herrera Orellana, profesor, abogado, además licenciado en filosofía, con una maestría en Derecho, y que, bueno, nos hizo y nos sigue colaborando en la institución para que nos hable de ese venezolano ejemplar, referencia, que también migró a Chile, pero fue un baluarte para lo que es Chile hoy en día, que es don Andrés Bello. Bienvenido, Luis Alfonso, qué gusto saludarte. Bueno, un gran gusto y un honor, Rocío, Víctor, estar con ustedes acá, muy emocionante. Así que gracias por la invitación. Y en efecto, pues acá estamos en Santiago, en esta experiencia de la migración, sobre la que ya les podré hablar también un poco. Pero bueno, aprovechando muchas cosas, aprovechando la oportunidad y entre otras, Rocío, justamente reencontrándonos con esa figura enorme para la América que es Andrés Bello, ¿no? Y todo su legado. La verdad es que es sorprendente cuando uno vuelve a la fuente sobre Bello, estando acá en Chile, y puede recorrer los lugares en los que él estuvo y sobre todo contemplar y analizar lo que fue la evolución de la obra institucional que él dejó acá, porque eso fue fundamentalmente Bello desde que llegó acá a Santiago, a Chile, en su tiempo denominado el país de la anarquía, ¿no? Por la convulsión política en la que se encontraba Chile justamente para los años en que Bello arribó al país. Bello desde el principio, un hispanista, bueno, una persona formada en tantas áreas del conocimiento humano, tenía claro que el reto que tenían los países hispanoamericanos era construir instituciones. Construir instituciones que, si bien debían dejar atrás lo que era el antiguo régimen colonial desde el punto de vista de las estructuras autoritarias, absolutistas, no podía negar ni romper con su pasado hispánico, como por ejemplo otros próceres de la independencia en América Latina lo veían. El caso ejemplar en este sentido es Simón Bolívar. Bello entendía que debía haber una superación, pero manteniendo esa tradición cultural que nos unía al mundo hispánico. Y en ese sentido, desde que llegó a Chile, pues se dedicó, como todos los que se han seguramente aproximado a su biografía y a su obra lo saben, a construir instituciones. Y fundamentalmente quisiera yo destacar acá, tomando en cuenta la situación previa al ascenso de la tiranía chavista en Venezuela y lo que ha ocurrido después de su consolidación en el poder en nuestro país, en dos áreas específicas, que son el derecho y la educación. Porque Bello comprendió muy rápidamente que si las nuevas repúblicas no contaban con un sistema jurídico y una administración de justicia independiente, imparcial, práctica, un derecho que pudieran utilizar los ciudadanos, apropiarse de él, fundamentalmente para desarrollar sus actividades económicas, sus vidas privadas, obviamente también los aspectos políticos, pero fundamentalmente la garantía de la propiedad, de los contratos, de los intercambios, del comercio, iba a ser muy difícil levantar estos países y darle la fortaleza social, económica y además la cooperación interna, la integración nacional que tenían por delante como desafío. Y por otro lado, la educación. La educación, no como tantas veces se hace referencia a este proceso como escolaridad. Bueno, hay que crear muchas escuelas, el Estado tiene que financiarlas y hay que empezar a dar certificados de que las personas saben algunas cosas. No, una educación para la vida republicana. Una educación que hiciera ciudadanos libres, críticos, autónomos, conscientes de su historia, de sus retos y con capacidades para lo que ustedes en todos los programas que siempre trato de escuchar
fielmente destacan para la producción, para la creación de riqueza, que parte del trabajo, de la acción humana, no de simplemente la extracción de algunos materiales. Y Chile justamente es un país que se caracteriza a lo largo de su historia, más allá de la presencia de esa materia prima que es el cobre, por ser un país del trabajo, del emprendimiento, de la creación de riqueza desde la acción humana, y eso en gran medida, pues Bello consideraba que era a través de la educación, y no solamente a través de la educación universitaria, pues a él se lo asocia mucho a la Universidad de Chile, sino desde la educación básica que debía cultivarse. De manera que son dos áreas en donde los venezolanos deberíamos volver siempre a Bello, en el derecho y en la educación, para tener una idea más clara del reto que tenemos por delante, porque hoy día Venezuela es en América Latina ese país de la anarquía que ya quisiéramos nosotros no estar contemplando dolorosamente cada día. Fíjate una cosa, Luis Alfonso, que tan importante, los amigos chilenos siempre hablan de la obra de Andrés Bello en Chile, de su aporte que dio, y sobre todo en el Código Civil, que Bello lo escribió de una manera tan sencilla y tan clara para que la gente lo pudiera manejar desde su casa. ¿Nos puedes contar un poco lo que ha significado ese Código Civil para los chilenos? Claro, la otra gran pasión de Bello y su, digamos, fundamental aporte dentro del campo de las humanidades quizás sea en la lengua castellana. Desde sus años en Londres, que fueron muy duros, tanto por su situación económica y familiar, Bello perdió la mayor cantidad de los hijos que tuvo en vida, algunos de ellos allá en Londres. Se dedicó a estudiar la lengua castellana porque, a diferencia de otros muchos intelectuales y próceres de la independencia, entendió muy claramente que la continuidad del mundo hispánico pasaba por la lengua, porque se mantuviera una comunidad de naciones con sus diferencias, sus características, pero hermanadas a través de la lengua, y eso era un factor político de cohesión muy importante desde la perspectiva de Bello. Él, por todos los medios, pensaba que debía evitarse lo que ocurrió con la desintegración del Imperio Romano y el latín, que luego se fragmentó en una cantidad de lenguas que dieron lugar a distintas naciones. Él, su esfuerzo fundamental lo dedicó a construir una gramática castellana y un uso de la lengua castellana adecuado a los países hispanoamericanos que estaban naciendo, pero que les permitiera, digamos, mantener esa comunidad política. Y justamente a través del derecho, y específicamente a través de la codificación, que fue esta magna obra de casi 20 años de trabajo, no solamente de Bello, pero fundamentalmente de Andrés Bello, durante mucho tiempo de ese periodo tan largo, trabajando a solas en la confección de ese Código Civil, en medio de las turbulencias políticas del Chile del siglo XIX, fue precisamente porque existió un debate muy importante acá, como en otros países hispanoamericanos, de si mantener las leyes de India, que estaban fragmentadas en muchísimos textos legislativos, o si codificarlos, pero ¿cómo codificarlos? Si simplemente pegarlos, digamos, entre sí, o si tomar otro tipo de legislación, por ejemplo, como estaba en boga, muy famoso, el Código Civil francés. Bello se opuso a tomar este tipo, o era de los que se oponía a tomar acríticamente este tipo de instituciones de otras tradiciones, como la francesa, y que había que trabajar desde lo hispánico, pero obviamente adaptándolo a las realidades de estos países. De manera que asumió, con el apoyo en ese momento de Diego Portales y los presidentes Bulnes y luego Manuel Montt, a esa tarea de compilar y darle un lenguaje, como bien señalas, Rocío, claro, utilizable por los ciudadanos en general, para que pudieran basar sus negocios, sus contratos, sus intercambios, proteger su propiedad, sus relaciones familiares, la sucesión, en unas normas claras, ciertas e iguales para todos. Bello era un firme creyente en el imperio de la ley, en la república, pero con una libertad que se pudiera ejercer dentro del marco del Estado de Derecho. Y el Código Civil, también la Constitución de 1833, pero fundamentalmente el Código Civil, que es la ley más cercana, o en ese momento más cercana al ciudadano común, no podía ser un texto para expertos, para eruditos, para abogados, ni tampoco simplemente una acumulación, un copia y pega, como diríamos en la actualidad, de una cantidad de leyes. Por eso fue una redacción por etapas, que dio lugar a una obra jurídica que no solamente perdura en buena medida, más allá de algunas reformas que se le han venido haciendo, por supuesto, a lo largo de los años, algunos temas centrales, pero que en su sustancia perdura hasta la fecha acá en Chile, sino que en su momento sirvió para que muchos países de la región también lo tuvieran como modelo. Lamentablemente Venezuela siguió un camino distinto, entre otras cosas porque mientras acá en Chile se comprendió que el odio hacia lo hispánico les hacía daño, porque ellos eran parte, aunque siendo una nación independiente, de esa tradición hispánica, en Venezuela lamentablemente el odio por lo español, por lo hispánico, más allá del imperio, de la corona,
hizo mucho daño porque acentuó esa idea de ruptura que me parece hasta nuestros días todavía sigue perjudicando mucho lo que es el desarrollo de las instituciones en Venezuela y el fortalecimiento, como señalabas, Víctor, más al principio del programa, de los caudillos, del rentismo, del mito del Dorado, de todas estas cosas que don Luis Oropesa señala en su libro. Bueno, excelente exposición del aporte de Andrés Bello. Luis Alfonso, quiero que te quedes con nosotros vamos al corte y ya regresamos. Claro. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hay amor en el corazón, la comida sale mucho mejor. En La Toscana, te invitamos este 14 de febrero a disfrutar de los más exquisitos sabores de la cocina ítalo-mediterránea. Celebremos la magia de estar enamorados. Degusta junto a nosotros los más deliciosos platos y haz de tu velada un día inolvidable. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos con Luis Alfonso Herrera. Él es abogado, filósofo venezolano y ahora está en Chile. Luis Alfonso, yo lo que quería preguntarte es, ¿qué se te ha hecho fácil allá? ¿Qué puedes tú decir de la acogida chilena como para compartirlo con nosotros que estamos aquí en Venezuela? Sí, bueno, debo decir que la solidaridad de los chilenos en general, digamos, dejando un poco de lado la parte política, es increíble hacia los venezolanos. En general hay una percepción muy positiva de las personas que venimos de Venezuela, entre otras razones porque, como ustedes bien saben, la mayoría de quienes hemos salido de Venezuela en los últimos años somos personas que venimos con digamos, formación universitaria, son mano de obra calificada en distintas áreas, pero además somos personas en general que venimos con un deseo de trabajar, un deseo de prosperar, de producir, de generar, digamos, para nosotros y para nuestras familias allá en Venezuela, oportunidades y una estabilidad patrimonial, pues que lamentablemente las condiciones en Venezuela han negado, y esperemos temporalmente. Y eso es apreciado por los chilenos, ¿no? Digamos, esa disposición al trabajo, comparan mucho a los que están llegando, a los que estamos llegando de Venezuela con las personas que llegan de otros países, y destacan mucho esto, ¿no? Ese deseo de trabajar, siendo un país en general que tiene el trabajo, el esfuerzo individual como un valor muy claro desde el punto de vista social. Pero también comprende muy bien lo que está pasando en Venezuela. No olvidemos que acá, hace unas cuantas décadas atrás, Chile pasó por un proceso similar, aunque no llegó a los extremos a los que hemos llegado en Venezuela con la aplicación del socialismo, del colectivismo, ¿verdad? Cuando uno comenta, pues puntualmente en alguna conversación, el asunto de las colas, de la escasez, de todas las mafias que se han creado en torno a conseguir, pues, los bienes más sencillos para el día a día mantenerse. Bueno, acá le dicen que precisamente quienes tienen memoria de esa época del periodo de Salvador Allende, que fue justamente lo que el socialismo también hizo acá, ¿no? Más la penetración de ideologías, intereses y agentes extranjeros para imponer un modelo autoritario acá en Chile.
Entonces hay una solidaridad también política, social, moral, por esa tragedia, digamos, que estamos viviendo en Venezuela y que les hace a ellos moverse acá a no solamente, considerar que no venimos por deseo en la mayoría de los casos, no se trata de una migración que simplemente se arma porque, quiero cambiar de país o quiero buscar unas oportunidades, sino empujados por una realidad terrible, lamentable, y hemos sido entonces en ese sentido muy, muy bien recibidos, ¿no? La experiencia, por supuesto, de la migración, Rocío, Víctor, es muy distinta de una persona a otra, no solamente la mayor o menor planificación que cada quien pueda hacer antes de salir, desde el punto de vista de cuáles son las reuniones, cuáles son las oportunidades de trabajo, o el país incluso al que elige irse influyen, sino también desde luego la fortuna, ¿no? El que tengas pues la oportunidad de llegar a un lugar en donde pues en una reunión, en una conversación o de pronto por una necesidad que haya en algún tipo de iniciativa privada o pública, pues tu talento o tu capacidad pueda ser identificada y pueda ser incorporada a esa actividad laboral, económica que se esté desarrollando. Entonces, en general yo les diría que ha sido muy positiva. En nuestro caso, pues a nivel universitario, la verdad es que hemos encontrado no solamente una valoración del talento venezolano, sino también una comprensión y una solidaridad extraordinaria. Es muy interesante, poder experimentar todo lo que es el proceso de la vida universitaria en Chile, muy diferente en muchos sentidos al de Venezuela. Ojalá que en algún momento podamos hablar con más detalle en eso, por una cantidad de procesos de acreditación y de verificación de la calidad universitaria que hay acá en Chile, como en muchos otros países ya de la región, y que los obliga pues constantemente a estarse mejorando, no solamente en su infraestructura y no solamente en cuanto a la tecnología, sino sobre todo los contenidos, la bibliografía, las fuentes que se utilizan en el proceso educativo. Y eso pues también nos ha permitido ir creciendo, de manera que también, más allá de que es por una tragedia y con un gran dolor que nos toca salir a muchos, si no a todos, de Venezuela, dejando a nuestras familias, a nuestros amigos como ustedes allá, en medio de aquella desolación y de tantas dificultades y de peligros reales que cada día se corren, también es una oportunidad. La psicología es muy importante en estos procesos, saber qué vas a hacer con este tiempo que se te está dando, y más si se te tiende una mano amiga, solidaria, una oportunidad para trabajar, para seguir formando. Y bueno, volviendo un poco al caso de Bello, él no volvió a Venezuela, pero muchas otras personas que han estado en el exilio han vuelto a Venezuela o a sus países de origen, y el tiempo que estuvieron fuera lo aprovecharon, ¿verdad? Por ejemplo, todos los demócratas que resistieron las dictaduras anteriores en Venezuela aprovecharon siempre ese periodo para crecer, para cultivarse, de manera que no solamente es el dolor y la perplejidad o la tristeza por lo que sigue ocurriendo allá, sino también la concentración y la disposición a aprovechar esas oportunidades, por ejemplo, en un país como Chile, que goza de una vida cultural, política, institucional, sin ser perfecto como ningún país lo es, pero con unas posibilidades para nosotros los venezolanos de aprender muchas cosas que en Venezuela lamentablemente no desarrollamos o no supimos conservar durante el periodo democrático, y que nos tocará reconstruir y levantar nuevamente cuando la libertad vuelva nuevamente a nuestro país. Gracias, Luis Alfonso, por tu contacto. Además sabemos que eres un fiel oyente de este programa desde Chile. Y bueno, te extrañamos, esperamos verte pronto, esperamos que el reencuentro sea en libertad, prosperidad, democracia y esperanza, porque esto no puede durar demasiado. Ni tú allá, ni nosotros aquí padeciendo. Así es, muchísimas gracias, y esperamos que no sea como don Andrés Bello, que a los 70 años era rector, senador, redactor del Araucano, el periódico famoso en Chile, del Código Civil y de su obra filológica y literaria. Así que esperamos que tú regreses pronto a Venezuela también, a respirar el aire de una Venezuela libre. Muchísimas gracias, Luis Alfonso, muchos saludos a tu esposa y a todos los amigos allá en Chile. Amén. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, y pues nada, vamos a seguir siempre en contacto, porque hoy día, gracias a la tecnología, pues las distancias no nos separan, así que nos podemos mantener unidos, y ustedes firmes allí, que están haciendo un trabajo extraordinario. Yo sé que acá muchos nos estamos oyendo en otras partes del mundo, y vamos a seguir pues nutriendo esa cultura que necesitamos de libertad, para que con estas enseñanzas de Andrés Bello, entre otros, las instituciones que generan libertad y oportunidades para las personas sean una realidad muy pronto en nuestro país.
Así que un fuerte abrazo y sigan adelante. Que Dios los cuide mucho a los dos y a todo el gran equipo de RCR que hace posible toda esta programación tan buena para nosotros. Muchísimas gracias, Luis. Y fíjate, yo quisiera aquí, hoy Día del Amor y la Amistad, terminar nuestro programa, Víctor, con salve fecunda zona que al sol enamorado circunscribes el vago curso, y cuando ser se anima en cada vario clima, acariciada de su luz concibes. Silva, la zona tórrida de don Andrés Bello. Así es. Bueno, con esta silva cerramos nuestro programa de hoy, miércoles 14 de febrero, miércoles de ceniza, Día de la Amistad y del Amor, Día de los Enamorados. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Vilixa Arcaya. En la producción, Kenyer Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y como compañeros fieles de todos ustedes, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Hasta el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus